Y además, recientemente se ha comentado que el INEGI va a intervenir en el futuro en las actividades del Coneval, midiendo fehacientemente y metodológicamente los avances en cada entidad federativa en el tema de la pobreza. Pero si vemos quién lo está proponiendo, es de preocuparse. Lo proponen Rosario Robles y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Así que… bueno, ahora… El tema fuerte de esta presentación es el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Trataré de obviar lo que ya se dijo. La planeación ya existe en México desde hace mucho, desde tiempos de Cárdenas. Se hacía lo que algunos autores consideran como planeación sectorial. Había un plan sexenal del 34 al 40, el más conocido. Estaba orientado a problemas del campo, laborales y educacionales. México después transitó por el desarrollista modelo de sustitución de importaciones y este proyecto se reflejó en los planes y mecanismos de planeación de las siguientes décadas. Cabe mencionar que este modelo recibió impulsos conceptuales sucesivos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, o sus teóricos por cuenta propia desde los años 40 hasta los 80. Entonces la planeación ya llevaba décadas en México buscando consolidarse como metodología. No fue sino hasta 1980 que se comenzó a intentar una planeación integral, por diferencia a la planeación sectorial aplicada previamente. En aquellos años dominaba en el país una visión más bien centralista de la planeación, sobre todo basada en la noción de López Portillo de hacer al petróleo el motor del desarrollo, y estaba basada metodológicamente en la propuesta de planificación y presupuesto por programas del chileno Gonzalo Martner, que también era de la CEPAL o estuvo en la CEPAL. Pero apenas llegó de la Madrid, que a pesar de que fue asesor en la materia de López Portillo, le empezó a meter ingredientes que fueron los que fueron a dar a la Constitución, y uno de estos ingredientes es el mecanismo de concertación. La concertación, pues no es más que la colaboración con la iniciativa privada. En aquella época dominaba el Estado en la actividad económica y la concertación se veía como una cosa complementaria para el desarrollo del país, pero pues poco a poco, a lo largo de 30 años, se ha ido convirtiendo en lo central. Y más aún, más que una verdadera concertación, es simplemente un dejar hacer a las grandes, y no digamos a la iniciativa, al empresariado nacional, sino a las grandes empresas. Dado que otras modificaciones en la Constitución, en reglamentos, en leyes y reglamentos permiten el libre actuar de las grandes empresas en el país. Es decir, conceptualmente, ahí cabe en una sola palabrita, ¿verdad? Y esa palabrita resultó ser peligrosa. Y hay otras palabritas que se agregaron posteriormente al texto de este artículo, y una de ellas ya se mencionó por su peligrosidad, por su disfunción social, para el caso del artículo 25, por una componente previo, y es la palabra de competitividad, que no significa más que tratar al país como si fuera una empresa. Y bueno, para dar una imagen un poco simplista, vean ustedes, ¿qué pasa cuando una empresa tiene problemas de competitividad? Bueno, pues despide trabajadores, pero si un país con este esquema tiene problemas de competitividad, ¿en qué consiste un despido? ¿Consiste en el fallecimiento de las personas? Yo digo, ahí lo quiero abrir la discusión. Yo creo que es algo totalmente inapropiado, y como ya se dijo, sería mejor reconstruir la Constitución en torno a otro tipo de nociones, como la de la cooperación, la solidaridad. Efectivamente, este sistema nacional de planeación democrática consolida formalmente el proceso de planeación, racionaliza el uso de los recursos gubernamentales y da la impresión de integralidad en su momento, etc.
El esquema es de cumplimiento obligatorio para los programas de la Administración Pública Federal, faculta al Ejecutivo para establecer los procedimientos de participación y consulta popular, y este es un tema interesante porque lo abordó el doctor. La planeación tiene sus fases. Aparte del proceso de planeación inicial, tiene que haber una fase de seguimiento y una fase de evaluación final. Quizás la idea de estar rehaciendo la planeación de manera continua no es realista. En ese sentido sí tiene sentido la noción de un plan nacional sexenal. Y dentro de la ley de planeación efectivamente hay mecanismos de seguimiento donde el Ejecutivo Federal reporta al Poder Legislativo los resultados de la planeación. Quiero decirles que la planeación, al menos formalmente, sí se refleja en números, porque los recursos sí están etiquetados a través de líneas de acción y de el presupuesto por programa. Pero es como un esqueleto de ilusiones, digamos. Al final empiezan a meter en esas líneas de acción lo que sea y nadie revisa. Ese es el punto. Yo creo que esos reportes sí le llegan al legislativo, pero a nadie le interesa ponerse a revisar esa parte. Yo tuve la oportunidad de estar en la dinámica del Senado de la República y los senadores están viendo temas nuevos, están tratando de lanzar iniciativas, estar en la actualidad, y no es un tema de interés estar revisando si los avances del cumplimiento real del programa, y más en un Congreso cooptado por el gobierno. Otra palabra que se añadió recientemente es que la planeación debe de ser participativa. En realidad, esto no es más que una etiqueta, es un término de uso, pues podríamos llamarlo hipócrita, porque ya existía dentro del lenguaje del artículo la palabra democrática, ¿no? Efectivamente no hay una reglamentación, así que cada sexenio se inventan las maneras que se les ocurran a los gobernantes, a las carreras, cuando está empezando el sexenio o cuando todavía está terminando el sexenio anterior, formas de consultar a la población. Ahora se hizo a través de internet, me imagino que eso es lo que en realidad va dictando la forma de consulta. Es un ejercicio hipócrita, espurio, donde lo que diga la población en general no pesa, y lo que digan los grandes grupos de interés que en algunos sexenios sí han influido directamente sobre la planeación, en particular en los sexenios panistas, eso sí se toma en cuenta y a lo mejor hasta ni siquiera se menciona. El último PND, el de Peña Nieto, tiene la particularidad de que por primera vez se citan algunas cosas que pidió la población para la planeación, ¿no? A través de estos mecanismos de consulta. Pero esto es nada más un ejercicio legitimador, no quiere decir que tenga sustancia. En varias partes de la Constitución, y aquí en particular, se trata también de un mecanismo legitimador. Creo que esto también ya se había mencionado antes. Es decir, la planeación pues tiene, como muchas otras aspectos del gobierno y de la Constitución, toda clase de funciones, funciones reales y funciones de guardar apariencias. El problema, para mi gusto, no es que no haya en México planeación aterrizada, sino que la planeación que hay no es en el interés del pueblo. También es interesante notar que los objetivos que tienen que ver, los objetivos de planeación que tienen que ver con desmantelar el Estado a lo largo de estos 30 años, eso sí que se han cumplido, rigurosamente, uno lo puede verificar. Pero los que tengan que ver dentro del mismo documento de planeación, con objetivos sociales, esos no se han cumplido o se han cumplido a medias. Entonces,
se está usando el mecanismo nada más a conveniencia del grupo en el poder. El problema no es que no haya obligatoriedad en el cumplimiento de sus objetivos, como se ha dicho. Algunos críticos han dicho, no, es que los objetivos que se expresan en la planeación nacional deberían de ser obligatorios. Vamos, cualquier persona que ha hecho planeación en una empresa, en una cooperativa, sabe que la realidad rebasa a la planeación, al ejercicio planeado en pocos meses. Sin embargo, son ejercicios que se tienen que hacer porque es una manera de empaparse en la materia de la entidad que está siendo planeada y es importante para estimular la habilidad para encontrar soluciones integrales a los retos que se tienen que enfrentar. Y también es importante con el fin de llevar a cabo un gasto ordenado y revisable, pero imponerle al gobierno la obligación de que cumpla los objetivos no sería realista. El problema es entonces el tipo de objetivos de la planeación, y también otro problema importante es que hay objetivos que no se hacen públicos. Estuve revisando lo que se hizo con Pemex, que se empezó a desmantelar desde 1992, cuando se le fracturó en 4 subsidiarias. Eso no estaba en el documento de planeación, en los documentos de planeación energética. La parte el inicio de la privatización de la generación de la energía eléctrica, eso no estaba en el documento. Son objetivos que ocurren por afuera del documento de planeación. Ahí creo que está una gran parte del engaño de qué es la planeación en México. Entre las intenciones de manipular a la opinión pública con este tipo de ejercicios de consulta, entre lo que no se pudo hacer debido a la terca realidad, lo que no se dijo cómo se iba a hacer, siendo esto la clásica crítica a la planeación, lo que se ocultó que se iba a hacer, es algo que sucede todo el tiempo, y lo que no se tenía intenciones de hacer, aunque estuviera anunciado, como el caso de la refinería de Tula. En lo que concierne a los grandes temas nacionales, la planeación en México, o cuando menos la que se hace pública, ha sido, cuando no en el detrimento del pueblo, en buena parte un triste engaño. Algunos aspectos, no todos, en mi opinión, de la redacción del artículo 26 han contribuido a esto. Sin embargo, el cambio de fondo en el rumbo, las intenciones, los objetivos de la planeación en México no va a surgir de mejoras a este artículo, sino de cambiar este gobierno que tenemos al servicio de las oligarquías por un gobierno para el pueblo. Muchas gracias.